Muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a continuar con la sesión del curso de Ingeniería Antisísmica. En la sesión anterior hemos resuelto un ejercicio relacionado a una vivienda de 2 pisos de albañilería confinada. Esta sesión es la continuación del desarrollo del análisis estructural de esa vivienda que está en análisis. Y justamente lo que hemos hecho es calcular las fuerzas laterales del primer piso y del segundo piso. Ya tenemos calculado. Ahora lo que vamos a calcular es los valores de rigidez, es decir, vamos a calcular el centro de rigidez y centro de masa de cada muro, tanto del primer piso y del segundo piso. Entonces, para ello, eh, se va a revisar primeramente los planos. Este es el plano que hemos estado analizando. Esta es la vivienda, este es el primer piso. Ahí tenemos la distribución de los distintos muros. Ahí se ha clasificado. Tenemos, por ejemplo, el muro 1, 1, el muro 2, 2, el muro 3, 3, el muro 4, 4, el 5, y así sucesivamente. Cada muro tiene una identificación para poder sacar por cada muro su centro de rigidez y al final determinar el centro de rigidez y el centro de masa general del primer piso. Vamos a calcular por piso, ¿no? Entonces, aquí, como se puede observar, tenemos dimensiones ya establecidas que vienen del plano de arquitectura, ¿no? Entonces, en base a estos valores mostrados en los planos, vamos a proceder a calcular los rigideces, primero para el piso 1 en la dirección X. Entonces, primero vamos a calcular, ¿no? En esta dirección, aquí está ya, en la dirección X, ¿no? Y la otra dirección tenemos en la dirección Y. Entonces, eso es lo que vamos a calcular. Entonces, para ello, primero necesitamos elaborar un cuadro de este tipo, ¿no? En la dirección X tenemos el muro 1, 1, ¿no? El espesor en metros, ¿no? Entonces nos vamos al muro 1, 1, al plano. Acá está. Aquí está, ¿no? El muro 1, 1. Estamos tomando como referencia o punto de referencia este punto de aquí. Entonces, a partir de este punto de referencia, tenemos que el espesor en el sentido X de este muro 1, 1 es 9 metros, ¿no? 9 metros, aquí está. Este muro tiene un valor de 9 metros. Entonces, eso es lo que se traslada a este cuadro y justamente es este valor. Además, se tiene en la altura, que ya es conocido por los planos de corte que se ha mostrado, la altura del entrepiso del piso 1 es 250, ¿no? Ese es el valor que se está colocando acá. Además de eso, se tiene que L es 0,25. Vamos a ver en el muro 1, 1, en el sentido X, L, aquí está la distancia. Este muro tiene un ancho de 0,25. No estamos en el sentido X, ¿no? En el sentido X. Entonces es 0,25. Ahí está ese valor, ¿no? Muy bien, entonces una vez determinado estas distancias, procedemos a calcular por la fórmula de rigideces, ¿no? Vamos desglosando. Entonces, primeramente encontramos esta fórmula,
¿no? Aquí hacemos simplemente el reemplazo, H conocemos, L también conocemos, ¿no? Entonces lo único que hay que hacer es reemplazar y determinar el valor calculando, ¿no? Aquí también tenemos, ¿no? Este valor. El H es conocido, el L es conocido. Reemplazamos y lo elevamos al cubo y ya tenemos el valor que es 4000, ¿no? Y en este recuadro tenemos la suma de ambos, que sería 4030. 4000 más 30, 4030, ¿no? Entonces ya tenemos calculado estos valores y al final se tiene que calcular la rigidez en el primer piso, en el muro 1. Estamos calculando en el muro 1, en la dirección X. Entonces, nosotros conocemos ya para calcular la rigidez en el sentido X necesitamos este valor, que es 9 metros, entre 4030, ¿no? Que es el valor para reemplazar en esta ecuación. Entonces, tenemos reemplazado y resulta que la resolución o el cálculo realizado es 0,0022. Ya tenemos calculado para el muro 1,1. De igual manera, se procede para el muro 2,2. El muro 2,2 ubicamos en el plano. El muro 2,2 ya tenemos aquí ubicado en el plano, ¿no? Entonces, aquí consigno un valor de 0,15. El valor de de este muro, ¿no? Es 0,15. Es decir, el ancho es 0,15 y el L va a ser 2,50, ¿no? El L va a ser 2,50. El E va a ser 0,15, ahí está, ¿no? 0,15, la altura es 2,50 y el largo 2,50, ¿no? Entonces hacemos operaciones conociendo estos valores, calculamos las, las fórmulas, ¿no? Reemplazamos aquí y determinamos que el valor es 3. Aquí, reemplazamos aquí y determinamos que el valor es 4, ¿no? La suma de ambos, 3 más 4, 7, ¿no? Y calculando en la fórmula, ¿no? Nos resulta un valor de 0,0214. Y así sucesivamente tenemos que hacer para los demás muros. Tenemos muro 1, muro 2, muro 3, hasta el muro 10, ¿no? Entonces tenemos varios muros que con la misma mecánica que estamos explicando, se tiene que ir llenando la tabla para determinar los valores por cada muro, los valores por cada muro para la dirección X. Entonces ya está aquí en la tabla completada, ¿no? Ya está. Acá, por ejemplo, tenemos el muro 10-10, nos ubicamos en el muro 10-10. El muro 10, aquí está, ¿no? El muro 10-10, 1,95 y 0,15, ¿no? Entonces, ese es el valor, ¿no? Ahí está, 1,95, altura 2,50 y la longitud 0,25, ¿no? Haciendo operaciones, resulta que la rigidez de ese muro es 0,005, ¿no? Entonces, de esa manera se debe llenar este cuadro para el cálculo de rigideces en la dirección X para cada modo, ¿no? Ahora, en la dirección Y, de igual manera, hay que calcular, ¿no? La dirección Y, ¿no? Entonces, nos ubicamos en el muro 1,1. El espesor aquí cambia, ¿no? El espesor para el sentido Y, vamos a ver en el plano, nos vamos al plano. Estamos en el sentido Y, ¿no? En ese sentido. En ese sentido, para acá, ¿no es cierto? Y. Entonces va a ser 0,25, ¿no? El espesor. Y el largo va a ser 9, ¿no? Eso es lo que va a reemplazar
en este cuadro, ahí está espesor 0,25, altura sigue siendo 2,50 y la longitud 9 metros, ¿no? Entonces, reemplazando en las ecuaciones, se tiene que calcular, ¿no? Y resulta que la rigidez del muro 1,1 en la dirección Y es 0,2717, ¿no? Entonces, de igual manera, para cada muro, tenemos el muro 1,1, el muro 2, hasta el muro 10. Lo único aquí, lo importante es identificar el espesor y la longitud, porque en base a eso se va a calcular la rigidez, ¿no? De cada muro. Ahí tenemos que entrar y tenemos que ser minuciosos a la hora de identificar, ¿no? El espesor y la longitud para cada muro, ¿no? Entonces aquí ya tenemos calculado las rigideces de cada muro, ¿no? De los 10 muros que tiene la vivienda, ¿no? Entonces ahí debidamente calculado. Entonces ya tendríamos calculado, ¿no? Para cada muro las rigideces en el primer piso, ¿no? Este hemos hecho para el primer piso, ¿no? Ahora como sabemos, esta vivienda tiene eh, dos pisos, también hay que hacer para el dos pisos, pero antes hay que calcular el centro de rigideces para el primer piso y esto está fundamentalmente relacionado al cálculo que hemos hecho, ¿no? Fundamentalmente al cálculo que hemos hecho. Entonces, esto es lo que nosotros ya hemos calculado, ¿no? En el muro 1,1, en el sentido X, tiene un valor de 0,0022, ¿no? En el sentido Y, la rigidez es 0,2717, ¿no? Entonces, para calcular la rigidez de los muros, ¿no? Tenemos que identificar primero las distancias, ¿no? Y, ¿cómo se determina este Y en metros, ¿no? Y este X en metros, ¿no? Entonces, para eso, igualmente nos vamos al plano, ¿no? Es decir, tenemos que encontrar un punto centro, ¿no? En el sentido, Y, vamos a ver en el plano, nos vamos al plano. Si este muro es 9 metros, la mitad va a ser 4,50, ¿no? Exactamente 4,50. Si este muro tiene un espesor de 0,25, la mitad va a ser 0,125. Entonces, ese es el valor que se va a colocar en esta otra tabla para poder determinar los centros de rigidez. Ahí está, 4,50, 0,125, ¿no? Entonces, lo que se hace aquí es calcular, ¿no? Para la dirección X, multiplicar por el Y, ¿no? Y este valor es 0,009. Para la dirección Y, multiplicar por X, aquí ya tenemos la distancia de metros en X, es 0,0340. Y así vamos completando la tabla de los muros, ¿no? Ahí tenemos hasta el muro 10, ¿no? Hasta el muro 10. Cada muro tenemos que ir identificando principalmente las distancias, ¿no? Esto se saca en base al plano que se tiene de la vivienda, ¿no? Estos valores ya los hemos calculado en las tablas previas, ¿no? Y aquí lo que se hace simplemente es multiplicar, ¿no? Es multiplicar. Y ya tendríamos los resultados para al final hacer una sumatoria, ¿no? De las rigideces, tanto en el sentido, estamos hablando tanto en el sentido X y en el sentido Y, ¿no? Para al final determinar lo que nos interesa y lo que estamos buscando, ¿no? En X, el centro de rigidez, y el centro de rigidez, en Y, el centro de rigidez, ¿no? Entonces, para eso necesitamos, en el sentido X,
¿no? Calcular de esta manera el centro de rigidez. Aquí ya tenemos la sumatoria total. Lo que hacemos es trasladar estos valores. Aquí tenemos otro valor. Trasladamos esos valores, hacemos una división y resulta que las rigideces en el sentido, el centro de rigidez en el sentido X es 3.962 metros, ¿no? De igual manera, en este lado, te trasladamos este valor, ¿no? Y trasladamos este otro valor, hacemos las operaciones y el centro de rigidez en el sentido Y es 4.495, ¿no? Entonces ya tendríamos calculado el centro de rigidez en el sentido X y en el sentido Y para el piso uno, ¿no? Para el piso uno, ¿no? Ahora para calcular también el centro de masas del primer piso tenemos que proceder a calcular de la siguiente manera, ¿no? Porque la tarea en este ejercicio, en esta parte, es calcular centro de rigideces y centros de masas. Ya tenemos calculado los centros de rigidez, que son estos valores. Ya tenemos calculado. Y este otro valor, ahora vamos a calcular los centros de masa para el primer piso. Todavía seguimos en el primer piso, ¿no? Entonces, para el piso 1, 1, perdón, para el muro 1, 1, ¿no? Tenemos una especificación, ¿no? Este muro 1, 1 tiene 9 de largo, tiene 0,25 de ancho, tiene una altura de 2,50 y tiene un peso específico de 1,80 toneladas, 1.800 kilogramos por metro, ¿no? Un metro cúbico, ¿no es cierto? Eso es lo que dice la norma E020, ¿no? Entonces, aquí se hace el metrado, ¿no? Se hace el metrado de cargas. Lo que está haciendo es utilizar todos los valores, ¿no? Del muro 1, 1. Vamos a verificar otra vez el muro 1, 1. Aquí está, ¿no? Este muro 1, 1 tiene 9 por 0,25. Tiene una altura de 2,50 y un peso específico de 1,8 o 1.800, ¿no? De acuerdo a la norma E020. Eso es lo que está colocando en esta parte. Vamos a ver. Aquí, ¿no? Eso es lo que se está colocando. Este es el peso específico, ¿no? Del muro de albañilería, ¿no? Entonces lo que se hace acá es hacer un metrado de cargas por cada muro. Entonces para el muro 1, 1, haciendo operaciones, el peso en toneladas es 10,125, ¿no? Es 10,125. Listo, entonces aquí tenemos 450, el Y en metros para encontrar el centro de masas del muro. El centro de masas estará en el centro, pues, ¿no es cierto? Si la longitud del muro es 9, la mitad es 450, ¿no? En el sentido X, si el ancho del muro es 0,25, la mitad es 0,125. Entonces, esos son estos valores que están representados acá, ¿no? Entonces, luego lo único que se hace es multiplicar, ¿no? Primero, el peso, acá dice P por Y, 10,125 por 4,50. Ese valor es 45,563. De igual manera, en este otro lado tenemos P por X, el P es el peso, 10,125, y X tenemos que es 0,125. Entonces, multiplicado. Ese valor es 1,266. Ya tendríamos calculado, ¿no? Los valores para este muro 1, 1, ¿no? Los valores para este muro 1, 1. De igual manera procedemos con el cálculo del muro 2, 2, ¿no? Ahí tenemos las especificaciones. Es un muro que tiene de largo 2,50, de ancho 0,15, 2,50 y otra vez el peso específico, ¿no? Hacemos multiplicaciones y determinamos que el peso de ese muro es 1,688 toneladas.
Y es respecto al, el análisis se hace respecto a ese punto referencial que hemos mencionado, ¿no? De respecto a este punto, ¿no? Es decir, este muro 2,2, su centro está pasando justamente por aquí, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces, para determinar la distancia desde este punto hasta este punto, ¿no es cierto? Tenemos que tener en consideración estas distancias. Acá tenemos un 4,85, este muro vale 0,15, tendríamos ahí 4,85 más 0,15, 5, ¿no? La mitad de este 0,15 es 0,075, ¿no es cierto? Entonces hay que sumar 5 más 0,075. 5 sería 5,075 hasta el centro de este muro, ¿no? Es ese valor que está colocando 5,075 aquí. Vamos a ver, nos hemos pasado en el cuadro, acá está. 5,075, ¿no? A partir del punto, ¿no? En el sentido X es 1,5, ¿ya? Entonces, la recomendación es otra vez a tener cuidado a la hora de colocar estos valores, porque todos estos valores vienen del plano, ¿no? Por supuesto, estos otros valores también vienen del plano. Lo demás ya es cálculo, ¿no? De igual manera procedemos a hacer el cálculo, nos resultan estos valores. Y así sucesivamente hay que hacer el análisis para todos los muros hasta el muro 10, ¿no? Entonces, al final se tiene que hacer la sumatoria, ¿no? Y determinar lo que nos interesa y el objetivo es determinar los centros de masas, ¿no? En el primer piso. Y hemos determinado los centros de rigideces. Ahora estamos determinando los centros de masas, ¿no? Entonces, para determinar los centros de masas hay que proceder a llenar este cuadro. Hacemos las sumatorias, obtenemos estos valores y luego empezamos a calcular, ¿no es cierto? Para el sentido X, ¿no? El centro de masa va a ser este valor, trasladamos entre este otro valor, ¿no? Entonces, hacemos la división y determinamos el centro de masa, que es 3,853 metros en el sentido X, ¿no? Y en el sentido Y, trasladamos este otro valor, ¿no? Que es 122,039 entre este valor que es 30,989 y resulta un valor de 3,938 metros, ¿no? Entonces ya tenemos calculado tanto el centro de rigideces y el centro de masa, ¿no? Por teoría se sabe que si el centro de masa y el centro de rigidez no coinciden, entonces va a haber efectos torsionales, ¿no? Es decir, va a haber efectos de volteo, ¿no? Lo ideal, lo ideal es que el centro de masa y el centro de rigidez coincidan. Y si es así, vamos a tener, digamos, poca probabilidad de que haya efectos torsores, ¿no? En este caso vamos a verificar, porque esto tenemos que graficarlo en un plano para ver si efectivamente está desplazado o no está desplazado estos dos puntos ficticios, ¿no? Finalmente, tanto el centro de rigidez y centro de masa son puntos ficticios que están supeditados a una serie de cuestiones, ¿no? Sobre todo los elementos resistentes, ¿no? Y al peso también, por supuesto. Entonces, como ya tenemos calculado tanto el centro de rigidez, aquí están los valores, y el centro de masa, entonces ahora sí se puede proceder a dibujar en un plano, en el mismo plano de la edificación. Como vemos acá, lo único que se hace para dibujar esto es simplemente tomar como un plano cartesiano, aquí tenemos el X, en el otro lado tenemos el Y, ubicar, pues, ¿no es cierto? En el sentido X, en el centro de masa, en el sentido X, el centro de masa, tenemos 3,853, ¿no? Y en el sentido Y, 3,938. Entonces,
ubicamos, pues, ¿no es cierto? Como si fuese un plano cartesiano, ¿no? Suma 1, 2, 3, 3.800 está más o menos, ¿no? Ahí. Y en este lado está 3.938. Y ubicamos el punto. De igual manera, para el centro de rigidez, vamos ubicando el otro punto y nos damos cuenta que está desplazado, ¿no? O sea, es decir, centro de masa y centro de rigidez no coinciden. Entonces va a haber efectos torsionales, ¿no? Va a haber efectos torsionales en esta ubicación. ¿Qué se requiere? Hacer una, un nuevo proceso de configurar, ¿no es cierto? De repente algunos elementos resistentes para que en lo posible que este, que esta no coincidencia, ¿no es cierto? Podamos acortar, ¿no? Podamos acortar, ¿no? Entonces, ya vemos que no coincide, ¿no? En el primer piso. En el primer piso no coincide. Listo, entonces ahora el mismo procedimiento ya para el plano del segundo piso, ¿no? Aquí está el segundo piso. Ahí están los muros que tiene el segundo piso, cada uno identificado con un número, ¿no? Es un poco para poder trabajar ordenadamente, ¿no? Ahí están todos los muros identificados. Entonces, lo único que se hace es, a partir de esa identificación, trasladar, ¿no es cierto?, los valores a los cuadros que hemos mencionado. De igual manera, ¿no? Tanto para el sentido X y para el sentido Y. Entonces, procedemos para el sentido en el segundo piso, para la dirección X en el muro 1, 1, ¿no? El espesor tenemos 10, ¿no? A ver, vamos a ver en el plano, ¿no? Ahí está el muro 1, 1, ¿no? Todo este muro tiene una longitud, ¿no es cierto? Un espesor de 10 para el análisis del centro de rigidez, ¿no? Y por el otro lado tiene 0.25. Entonces, esas son las distancias que está colocando acá, ¿no? 10 el espesor, 2.50 la altura, L 0.25. Haciendo operaciones, resulta que las rigideces del modo 1.1 es 0,0025, ¿no? Del mismo modo vamos procediendo con todos los muros, ¿no? Hasta llegar al muro 10, ¿no? Vamos llenando de igual manera en la dirección X, tenemos más muros, no solo hay 10 muros, sino hay 21 muros, ¿no? 21 muros. Entonces, para cada muro vamos procediendo de la misma manera, ¿no? Como hemos mencionado al inicio. En la dirección Y, de igual manera, ¿no? De igual manera vamos procediendo, ¿no? Aquí ya en la dirección Y el espesor se convierte en 0.25, es decir, estamos en un análisis en este sentido, ¿no? En este sentido, ¿no? Y en este sentido X. Para X, este primer muro, 1, 1, el E era 10, ¿no? Para este sentido, el E es esto de acá, ¿no? Esto de acá, que es igual a 0.25. Listo, ¿no? Entonces el análisis cambia, ¿no? Para la dirección X y para la dirección Y. Listo. Pues bajo ese entendimiento vamos llenando, pues, ¿no? La tabla para la dirección Y, ¿no es cierto? El mismo procedimiento, hacemos los cálculos y terminamos la rigidez, ¿no? La rigidez. Listo, al final trasladamos los valores acá para cada muro, ¿no? Determinamos el Y,
el centro, ¿no es cierto? En función a un punto este, medio, ¿no es cierto? Porque el muro 1,1 tenía largo 10, la mitad es 5, tenía un ancho de 0,25, la mitad es 0,125. Haciendo operaciones, determinamos tanto para X y para Y, ¿no? Entonces, completamos la tabla, completamos la tabla, ¿no? Para todos los muros, aquí tenemos, en el segundo piso tenemos 21 muros, ¿no? Tenemos que hacer el análisis para los 21 muros, ¿no? Entonces, ya tenemos los 21 números, hacemos la sumatoria, aquí se determinan los valores, tanto para el X y para el Y, ¿no? Entonces, reemplazamos valores para determinar la rigidez, el centro de rigidez en el sentido X, ¿no? Entonces, utilizamos estos valores, ¿no? Y aquí tenemos otro valor y determinamos que el centro de rigidez en el sentido X es 4,023 y la rigidez en el sentido Y es 5 metros, ¿no? 5 metros. Listo, entonces ya tendríamos calculado el centro de rigidez para el segundo piso. Ahora pasamos el centro de masas para el segundo piso. De igual manera, ¿no? Lo que hemos hecho en el primer piso es determinar el peso, y para determinar el peso, tenemos que ver el plano, determinar las dimensiones y utilizar el peso específico. Acá está. Hacemos multiplicación y determinamos que el peso es 11,25, ¿no? Aquí el Y, ya hemos dicho, es a partir del punto inicial, ¿no es cierto? De 5, 0,125. Acá es la multiplicación, acá también es la multiplicación, ¿no? De igual manera procedemos con el siguiente muro. Esto ya hemos explicado en el piso 1. Vamos llenando el cuadro y vamos obteniendo valores para al final, llenar toda la tabla hasta el muro 21 y obtener estos valores finales que son las sumatorias. ¿Para qué? Para poder calcular los centros de masa. Eso es lo que nos interesa, ¿no? Entonces, para poder calcular los centros de masa, utilizamos los valores, ¿no? Utilizamos estos valores y determinamos, ¿no? El centro de masa en el sentido X es 4,064, en el sentido Y 4,992, ¿no? Entonces, estos son los valores ya calculados para el segundo piso. De igual manera, para saber si están desplazados o no estos puntos, se procede a graficar, ¿no? Como un plano cartesiano y nos vamos dando cuenta que si hay no coinciden, ¿no? Hay un desplazamiento del centro de rigidez y del centro de masa, ¿no? Entonces, por lo tanto, no coinciden y corresponde hacer pues, las correcciones necesarias, ¿no? Correcciones necesarias por momentos torsores. Aquí va a ocurrir estos efectos torsionales, ¿no? Entonces hay que hacer las correcciones necesarias de tal manera que la estructura pueda trabajar adecuadamente, ¿no? Y cumplir con la serviciabilidad, con la función establecida para la estructura, ¿no? Entonces, esa es la idea de calcular los centros de rigidez y centros de masa. Aquí la recomendación es, eh, para calcular esta parte, es revisar bien el plano, ¿no? Identificar cada muro, porque lo que estamos analizando es una estructura de albañilería, ¿no? Confinada. Entonces, cada muro tiene que estar debidamente identificado, ¿no? Con todas sus propiedades físicas, es decir, dimensiones. Siendo así, se puede calcular muy fácilmente, ¿no?
La idea es trabajar ordenadamente, de tal manera que todos los elementos puedan trabajarse para poder calcular estos centros de rigidez y centros de masa, que en este caso no coinciden, ¿no? Tanto en el primer piso, en este ejemplo, no coincide, tampoco en el segundo piso. Entonces, necesariamente tenemos que realizar las correcciones necesarias, ¿no? De los efectos torsionales para que no puedan ocurrir los efectos torsionales en esta estructura. Muy bien. Hasta aquí el ejercicio. Vamos a continuar a partir de esto el desarrollo de las siguientes partes. Muchas gracias.